Hola mis hermanos, muy buenas noches, gracias a Dios, ya es miércoles, acabamos de terminar ahorita un tiempo muy especial de acción de gracias, de oración, de peticiones al Señor y sobre todo confiando siempre en Él, que Él suplirá nuestras necesidades, nuestros anhelos del corazón conforme a su voluntad. Bueno, la verdad, como hijo de Dios estamos en esta vida en un proceso, hermanos, de maduración, la cual debemos aceptar con gran gozo, porque viene de parte de Dios. Pues no hay nada bueno, créame, nosotros cuando estudio la Escritura nos damos cuenta que en verdad nosotros, híjole, Dios hizo todo, porque no hay nada bueno, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Y de verdad, por eso necesitamos ser transformados cada día hasta llegar a la medida de un varón perfecto, maduro, tiene que ver con madurez, a la estatura de Cristo. Mire, las aflicciones, hermanos, en nuestras vidas siempre cumplirán el propósito de Dios. Él está comprometido, aún en medio de la tribulación, lo que estés pasando, adversidad, prueba, a cuidarnos y fortalecernos para las situaciones que estemos pasando. Él está ahí. Esta noche vamos a meditar en una porción del libro del profeta Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 1 al 66. Nos vamos a ir un poquito rápido. Y nuestro devocional de esta noche se titula Si Él te aflige, es porque cumplirá su propósito en ti. Así que por favor observemos qué es lo que Dios desea enseñarnos y dejemos que Él lo haga a su manera. No detengas el proceso en ti, de verdad. Mucha gente ha reprobado en muchas cosas y ha detenido el proceso que Dios quiere llevarlo. No han sido enseñables, hermanos. Y qué triste, de verdad que no hemos madurado. La madurez no es por los años que tengas. De verdad que es una vergüenza ver tanta gente anciana a veces con una mentalidad completamente reprobada porque no ha permitido que Dios obre en sus vidas. Hermanos, no detenga el proceso que Dios ya ha empezado en usted. Recuerde lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la va madurando hasta el día de Jesucristo. Así que acompáñeme a leer estos versículos. Aquí Jeremías nos habla de la experiencia de liberación al conocer más la misericordia de Dios. Y dice, él se pone como un testimonio, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, hablando de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Habla de la experiencia precisamente de un Dios que obviamente tiene que ejercer cierta disciplina con nosotros para que nosotros maduremos, entendamos que Él es Dios en todo momento y nos está enseñando. Dice el 4, hizo envejecer mi carne, habla ahí de aflicción, y dice aquí, mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Habla inclusive de depresión en ocasiones podemos experimentar. Dice el 5, edificó baluarte. Y baluarte significa amparo, defensa, protección. Puso Dios esa protección, dice, contra mí. Sí, a veces parece que Dios te cerca y como que no avanzas, ¿no? Pero no es así, lo vemos de acuerdo a las circunstancias. Vamos a ver cómo después ve el panorama y cambia su perspectiva. Dice aquí, y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Hermanos, hay ocasiones que Dios está trabajando en nuestra vida, en un proceso que Él tiene que llevarnos para que entendamos una total dependencia en Él. Y lo vemos en la forma más oscura o cruel o despiadada como Dios actúa. Pero Dios no actúa aquí. Aquí el autor de Jeremías está yendo mucho al extremo en esa parte de decir, me trató así. Se centró más en su aflicción que después se da cuenta de lo que el proceso de Dios quería hacer en él. Y dice aquí, fíjese, me cercó por todos lados y no puedo salir, ¿sí? Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y a veces así nos sentimos, hermanos. Yo hace rato compartía a los hermanos cómo la oración ha sido una experiencia muy bonita en la cual he visto la mano de Dios. Cuando Dios no me quiere a mí preocupado, me quiere ocupado. Y que puedo ver el contraste de llevarle mis peticiones a Él. Y de verdad en la mañana tuve una experiencia tan bonita que le dije a Dios, Dios, tú sabes lo que viene en nuestra vida con papás, mis hijos, todo esto.
Y después de que descansé en él, a la media hora, Dios respondió de una forma maravillosa. Dios es real, hermanos. Te lo puedo decir. Y obviamente nos ha llevado por caminos de aflicción para depender más de él. Y dice aquí el 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Es la forma en que le estaba viendo todo, ¿no? Dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para las saetas, para las flechas. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba donde se ponían las flechas. Se sentía que por todos lados lo bombardeaban, ¿no? Fui escarnio, burla a todo mi pueblo, dice. Burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de cenizas. Y mi alma, dice el 17, se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mí, de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, como él se sentía, los tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Fíjese qué interesante. Cómo llega aquí, empieza a llegar a conclusiones. Dice, esto recapacitaré, la forma en que él se sentía. Porque tú te puedes sentir en una forma así y más que nada es tu estado anímico, lo que se siente así. Pero Dios tiene que llevarte en ese estado anímico más allá para que lo conozcas. Para que no te bases en tus propias emociones, en tus propias circunstancias, como tú te sientes, sino que veas a Dios actuar con poder y que aprendas a esperar a Dios en el silencio. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 22. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, por todo lo que he dicho, esperaré. Y mire lo que recapacita, y dice el 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Se dio cuenta que dijo, ¿sabes qué? Por la misericordia de Dios no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice el 23, grande es tu fidelidad. Cuando reflexionas sobre la misericordia de Dios y la gracia de Dios, cambia tu perspectiva por completo, porque te sientes así, pero analiza, en verdad, que por la misericordia de Dios no has sido consumido, mi hermano, por la gracia de Dios que tiene contigo. En vez de quejarte, debes de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Dice aquí, y vea cómo cambia la perspectiva después de latigarse, reflejarse, y nos ha pasado a todos, yo he pasado por eso, hasta que llegó al punto, bueno, ya me quejé, pero Dios no es así, son mis sentimientos, son como yo veo mi perspectiva, no es como Dios está viendo las cosas. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. En cómo me siento, mi situación, mis adversidades, mis circunstancias, voy a esperar en él. Hermanos, aunque me sienta en angustia, tú tienes que saber esperar. Vean lo que dice el 25, bueno es Jehová, escúcheme esto, a los que en él esperan, no todos. Porque muchos tomamos alternativas equivocadas, buscamos una salida fácil, pero no buscamos a Dios. A los que en él esperan, el alma que le busca. Y dice aquí, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y cuando habla aquí de salvación, no habla de salvación del alma, hermanos. Habla de la situación que estamos pasando aquí. Y hay que esperar hasta el último momento para que Dios nos enseñe. Dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y llevar el yugo es precisamente aprender de él desde joven. A temprana edad. Cómo Dios actúa en nuestra vida. Cómo Dios va a actuar poderosamente. Y mire, a veces nos vamos a sentir así. Si usted piensa que yo no me he sentido así como abandonado, sí, pero aquí hay una respuesta al por qué. Dice que se siente solo y calle. Dice aquí la razón, porque es Dios quien se lo impuso. Hermanos, Dios te enseña en medio del silencio.
Dios te enseña en medio de ese quebrantamiento, cuando te sientes solo, cuando sientes que no hay nadie a tu lado, pues es tu sentimiento, pero Dios está ahí, pero Dios está enseñando. Dice, mire a lo que nos invita, que se sienta, porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, deja de quejarte, deja de hablar, en verdad, aprende de Dios, está diciendo, porque si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Deja de estarte quejando, deja de estarte quejando de otro. Aprende de Dios lo que quiere enseñarte, dice el 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Él aquí viene la enseñanza. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Siempre es con una enseñanza, siempre es para que tengamos una total dependencia, siempre es para que Él sea la prioridad, siempre es para que Dios reine en nuestras vidas, no nuestro propio yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, las luchas constantes, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice aquí, el 34, desmenuzar bajo los pies a todos los, encarcelados de la tierra, ¿sí? Dice, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Que por el hecho que nos sintamos así, empecemos a actuar mal, dice el Señor, no apruebo lo que hagas, en ningún sentido. Dice, la pregunta, el 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Que acaso Dios se le pasan las cosas? No, Dios sabe bien por qué está actuando así. Nosotros no sabemos, eso sí, nos quejamos, pero no es preguntarle por qué, sino para qué, Señor, día con día. Viene la otra pregunta, 38, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo y lo bueno. Obviamente en base a tu actuar, Dios tiene que actuar y ponerte una disciplina. Dios, en base a también tu actuar, Dios se tiene que parar en esa parte. Pero dice el 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué me traes? Pues oye, a veces sigues pecando. Me da risa el actuar de muchos hermanos. Se enojan con Dios porque siguen pecando. Se enojan porque ven a un hombre más espiritual que ellos, les molesta la vida espiritual de los demás, se enojan porque no les salieron las cosas como quisieron. ¿Por qué? Porque Dios no va a tolerar tu pecado, lo siento. Enójate por tu pecado, no te enojes con la gente, no te enojes contra Dios, enójate y cambia y arrepiéntete, no seas cínico. ¿Por qué te vas a enojar con la gente que no te ha hecho nada? Es tu propio pecado, aquí lo dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado, laméntese lo que está haciendo incorrectamente. ¿Por qué Dios te quita? ¿Por qué Dios te empieza a truncar todo? Porque estás viviendo en pecado. Hermano, el 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Lo que tenemos que hacer, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, en señal de arrepentimiento. Dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. ¿Por qué? Porque fueron desleales para con Dios. Y lo dice, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, porque era lógico la consecuencia de su pecado. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. A veces nuestras oraciones no pasan del techo porque no hemos confesado nuestro pecado. Es la realidad. Dice, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Eso pasó con Israel. De ser un pueblo de bendición se volvió un pueblo prácticamente en un desastre, que no fue de bendición. 46. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, porque ellos los permitieron por su pecado, hermanos. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo.
Y dice aquí, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de la ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, y se pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Vea cómo Dios actúa. Ve cómo cambia el concepto que tenemos a veces de Dios equivocado. Hermanos, cuando Dios quiere hacer una obra perfecta y nosotros nos rebelamos y queremos, obviamente Dios no nos va a dejar si somos sus hijos. Si no somos sus hijos, tú vas a seguir pecando y no te va a remorder nada. Pero cuando no, Dios te va a detener. Dice aquí el 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Lo dicho de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y levantarse, mira, yo soy su canción del enemigo. Pero Dios actúa diferente. Dice aquí, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Esta es una acción imprecatoria. Hoy estamos bajo la gracia. Y por último dice, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Pero en cuanto a Jeremías, él cambió de perspectiva en cuanto a Dios. Y aprendió el momento, hermanos, de la aflicción. Por eso es importante. Si Él te aflige, es para cumplir, porque cumplirá su propósito en ti. Te va a enseñar el medio. Y te va a enseñar también que si andas mal en pecado, tienes que volver tu rostro a Él y no estar coqueteando con el pecado en ningún sentido. Todo tiene un propósito para bien. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Así que te invito a que oremos a Dios, busquemos su rostro, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? Estoy cerca, ¿no, mi hermano? Hay gente que está en apariencia sirviendo, pero está tan lejos de Dios porque solamente está haciendo un acto de ¿qué? Como activo, pero realmente no comprometido ni viviendo en santidad delante de Dios. Si Él te aflige es porque cumplirá su propósito en ti, y déjate enseñar por Él. Oremos. Padre, gracias te doy. Gracias en verdad por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Gracias por esta carta tan hermosa. Estos pasajes que hemos leído de Lamentaciones 3:23 que los citamos, pero tienen su contexto. Señor, si tú afliges es con un propósito. Haznos volvernos a ti de todo corazón. Que no sigamos pecando, que no sigamos haciendo lo malo, que en verdad reflexionemos, Señor, que nuestras circunstancias a veces no son tan grandes como es tu poder, pero si hay algo que tenemos que reflexionar, pedir perdón, que así sea, Señor, y nos arrepintamos y cambiemos de corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, que nos perdones, nos levantes, nos sanes y nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat. Un placer poder estar contigo esta noche. Y sobre todo, bueno, invitarte al desayuno de mujeres este sábado 17 de agosto a las 10 de la mañana. Pide información al teléfono 22 12 07 97 95, 22 23 81 11 73. Tiene un costo relativo 150 de recuperación. Y para que goces grandemente con la congresista que vendrá, Eunice León. Ella es misionera de las iglesias bautistas. Que Dios pues la use grandemente y pues no te pierdas esta conferencia. Que Dios te bendiga. Te veo más mañana, si Dios quiere, con un devocional más para el alma. Pero gracias por seguirnos, gracias por compartir los devocionales, gracias porque estamos llegando a más lugares. Pero sobre todo, hermanos, lo que estás pasando, checa si no es tu propia carne.
y checa también lo que Dios quiere enseñarte. Excelente noche, gracias.